Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Retro Robótico, el capítulo, o sea, el programa que tenemos acá en Perilla Radio, todos los martes a las 21 horas. La semana pasada dije 22 horas, pero es a las 21 horas, así para que sintonicen perilla.cl y nos escuchen por ahí y también después en diferido por nuestro canal de YouTube, Editorial Mitómano Comics. Ahí también estamos subiendo los capítulos. Ojalá los que no hayan escuchado puedan escuchar el capítulo anterior relacionado a Barrabase. Pero hoy, junto a Sergio Alejandro Amira, nos compete hablar de otra serie muy icónica para todos los que somos ya más viejitos, pasaditos los 40. Una serie que nos marcó mucho, creo que para muchos es incluso más importante que He-Man. La serie se llama Thundercats, así que vamos a ir hoy día con un especial de ello. Vamos, ojalá, repasar no solamente lo que involucra la serie animada, sino también a lo mejor algo relacionado a sus juguetes, videojuegos, no sé si tuvo, pero ahí vamos a andar vamos a hacer un poquito de reconto a ver si algo nos sale en torno a esa información de la cultura pop. Antes que todo, saludar a Sergio, ¿cómo estás? Estaba viendo los Thundercats, perdón. Cuéntame, pues Sergio, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu primer recuerdo con los Thundercats? A ver si ahí sintonizamos un poquito con las personas que nos escuchan. Mis primeros recuerdos con los Thundercats. Estaba yo en la enseñanza media, puede haber sido primero medio, y me acuerdo que, como ya lo hemos comentado en otros, me cuesta decir siempre eso, retrorobóticos, tiene muchas R, y yo tenía clases entraba a las 8 de la mañana y salía como a las 5 de la tarde. No sé por qué teníamos tantas horas de clase en aquella época. Pero sí llegaba podía ir a almorzar. Entonces iba a almorzar a mi casa desde el liceo, iba a almorzar a mi casa, que no quedaba tan lejos. Veía a los Venegas, que en esa época se llamaban los Venegas a la 1:30. Que creo que poca gente se acuerda de que se llamaban así, los Venegas a la 1:30. No sé siquiera si hay una Wikipedia de los Venegas. Pero luego, eso no me importaba, por supuesto. Los Venegas era una cosa que estaba ahí en la tele puesta nomás, porque como... Bueno, de todas formas, igual vamos a hacer un especial de los Venegas en algún momento, Sí, imagino. por supuesto, yo creo que sí fue una cosa muy importante. Todo el mundo se acuerda cuando los querían cancelar y Martita Larraechea, la primera dama de aquel entonces, intercedió para que eso no pasara, pero en resumidas cuentas, lo que me importaba a mí era volver del colegio y veía en la tarde, estaba esa tanda infantil donde estaban todos los dibujos animados y yo los veía todos. Como he comentado también anteriormente, veía los Glowfriends, veía My Little Pony, porque los pasaban todas a la misma hora, daba los Transformers, G.I. Joe, los Thundercats. Ya me empiezo ahí a desdibujar qué horarios iban cuáles, y habían unos que daban los sábados en la mañana, habían otros que estaban en la mañana también, estaba Calabozos y Dragones, estaba La Familia Biónica, Mask, un sinnúmero teníamos dibujos animados de sobra. Lo único que yo no veía era He-Man and the Masters of the Universe, porque, como he comentado también anteriormente, si alguien conoce el lore, el lore de Franco Fez, el lore aquí de quien habla, el lore de Mitómano, yo vivía en Punta Arenas. Entonces a Punta Arenas en aquella época solo llegaba el canal TVN, el canal de todos los chilenos. Y Masters of the Universe lo transmitían en el canal 13, me parece, y también en UCB, como comentábamos en el especial de nuestro querido Humberto Nicolini, que con mucha alegría lo vi hace algunos días atrás en la tele, en algunos de estos programas de conversación. Así que también tenemos un programa sobre Pipiripao, ¿verdad, Franco Fez? Claro, para que lo visiten por ahí, sobre todo en YouTube. Oye, pero tu Nexo, ¿te gustaban los Thundercats cuando chico o no te gustaba tanto? Ahí llegó. Los veía como veía todo, como te comentaba yo, veía todo. Por supuesto que me gustaban más los Thundercats que los Glowfriends, pero en realidad no había ninguna historia mala. No, todo, bueno, sí, los Glowfriends y el My Little Pony eran para targets más infantiles. También muchas veces los tenía que ver por mi hermana, también, que 5 o 6 años menor que yo. Pero los Thundercats me gustaban particularmente porque estaban diseñados para que niños y preadolescentes como nosotros nos gustaran. Estaba pero diseñado, eso era.
creo que al principio me parece que partieron un día domingo y después los pasaban por las tardes. Y, y para mí, pues, yo en esa época, mi gran afición eran los Transformers. Los Transformers era top, era el number one para mí, los Transformers. Y después vendría G.I. Joe. Estaban a la par porque los Transformers y G.I. Joe los empezaron a transmitir en Chile al mismo tiempo. Para mí eran casi lo mismo. De hecho, eran parte de una misma continuidad, como vimos posteriormente en Transformers, sale el comandante Cobra. Entonces sabemos que sí, eran parte de una misma continuidad, de alguna forma. Pero sí, eso quedó establecido. Y además tenían un mismo estilo de animación. ¿Te acuerdas que al final también aparecía Spider-Man en el logo? Salía Marvel y aparecía Sí, Spider-Man, y porque estaba en Marvel. En Marvel desarrollaron muchos de los conceptos, de los nombres de los personajes. En este momento me olvido quién fue, pero uno de los guionistas muy importantes que tenemos en la historia del cómic norteamericano fue el que les bautizó como Optimus Prime, como Megatron. Mira, mentiría si dijera que es Larry Hama. Larry Hama es un especialista en G.I. Joe y sé que actualmente está escribiendo G.I. y Joe yo y que sí, por no eso, sé si Transformers, pero parece que estaban metidos los dos. sí, En- bueno, eso estamos hablando de los Thundercats. Sí, Sí, vos nosotros te fuiste por otra rama. siempre nos vamos por cualquier lado. Bueno, entonces, los Thundercats me gustaban, sí, me gustaban. Habría que haber sido ciego, sordo, tonto y mudo, testarudo y todo eso para no haberte gustado los Thundercats. Estaban, como digo yo, como tantas otras cosas que se hacían como en un comité, ¿verdad? ¿Qué le gustará a los chicos? Como nuestro amigo ausente hoy día, Rodrigo Carmona, que siempre le gusta reírse cuando en ese video que hay, que lo pueden ver, cuando Rob Liefeld con Todd McFarlane junto a Stan Lee están creando un personaje y uno de ellos decía, hay que agregarle cadenas, a los chicos les gustan las cadenas. Entonces, va por ahí la cosa, tenía todo lo que a uno le podía gustar. Yo recuerdo que me gustaba mucho, ¿sabes qué? Que a mí siempre me ha gustado, bueno, hay quien me reconoce como un autor y escritor de novelas de ciencia ficción. He escrito algunas y una que otra. Y me gustaba mucho ese que tenía como una concepción de ciencia ficción más dura que otras series, los Thundercats. Tenían un concepto, se notaba que estaban firmemente ligados en un lore y en algo que se llama el Science Fantasy. El Science Fantasy, digamos, es ciencia ficción que toma elementos de la fantasía. Entonces ahí, por ejemplo, digamos, los dragones, pueden haber dragones, pero esos dragones quizás son experimentos biológicos, genéticos, clonados, como un poco como Jurassic Park. De repente hay tecnología, pero esa tecnología, o sea, hay magia, pero esa magia resulta que es tecnología, como decía Arthur C. Clarke, ¿verdad? Y eso, a diferencia de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, donde estaba el amo del calabozo y el Bobby el bárbaro, Eric el caballero, Hank el arquero, el Presto el mago, se me olvidaron la ladrona y la acróbata. Y eso era magia, eso propiamente tal, eso era magia y nada más. Ellos venían, era un isekai, porque ellos venían del mundo humano real, digamos, al mágico. En cambio, los Mm. Thundercats tenían elementos de fantasía y al mismo tiempo tenían elementos de ciencia ficción. Digamos que era más ciencia ficción que otra cosa, pero estaban insertos en un mundo, el tercer planeta, que era el planeta Tierra, por eso era el tercer planeta, le llamaban el tercer planeta, el tercero desde el Sol hacia afuera. Pero te recuerdas que eso daba la oportunidad, entendemos que era en un futuro del planeta Tierra, yo no me acuerdo cómo quedó establecido eso, pero estaban las pirámides de Mumra, pero al mismo tiempo habían amazonas en un bosque, estaban estos ositos, los Berville, que eran unos osos cyborg por alguna razón, y de repente aparecían, Mumra invocaba personajes, aparecía Hashiman, que era un samurái, me acuerdo, de repente venían personajes del espacio, o habían piratas también, que eran unas especies de cyborg, había de todo. En ese sentido era muy parecido al mundo de Masters of the Universe, que puedes tener personajes variopintos, por decirlo así. Puedes tener un personaje con cabeza de elefante, puedes tener un vaquero, puedes tener un ninja. Todo eso te lo permite la lógica del universo de Masters of the Universe, y esto también te lo permitía la lógica del universo de Thundercats. Me parece, como te digo, que si bien no era una de mis series favoritas, era una de las que más me gustaban. Te podría decir que estaba los Transformers, G.I. Joe y Thundercats, de las mejor realizadas. De ahí ¿Y, habían otras. y tú?
Él las veía, ¿Y tú pero crees que la realizaron, la crearon en base a la consecuencia de lo que fue el éxito de He-Man? ¿Crees que va por ahí la cosa o no? no, me parece que no. Me parece que los Silverhawks los crearon a raíz del éxito de los Thundercats. Y habían otros más que se llaman los Tiger Sharks, puede ser, no sé, no, algo así como que eran. Claro, pero no a lo que voy yo de He-Man, a lo mejor por el asunto de esto de que está la espada, está una cosa Bueno, media épica, tecnológica. ¿Será eh, por ahí o no? no sé, mira, no alcancé a ver la Wikipedia, no, a rastrearle, a preguntarle a ChatGPT porque se pone creativo de repente, pero esto responde a un arquetipo, ¿no? Al héroe con la espada. Que, o sea, es una cuestión de monomito, una vez más, ¿verdad? Teníamos a He-Man. Incluso hay por ahí, tú que eres muy estudioso de los artefactos de los 80. Has visto, hay imágenes donde se enfrentan las espadas y sale la espada del augurio, sale la espada del poder de He-Man, que así se llama, y otras espadas más de otros personajes. La de Blackstar también estaba. Blackstar, que sí es un antecedente. Blackstar es el. Blackstar es un antecedente directo de He-Man. Pero bueno, volvamos a los ¿Ese es previo a He-Man, pues Blackstar? Claro, es previo también de Filmation. Y Tarzán, Filmation rehusaba muchas animaciones. De hecho, se ven que en Flash Gordon, que también era de Filmation, una serie espectacular. A mí me encantaba Flash Gordon cuando era más chico aún. Ahí era niño, cuando yo veía Flash Gordon tenía como 7 años. Y Ya, la princesa... Lleguemos a Thundercats, si no, la gente que va a sintonizar sirva que es propaganda falsa la que estamos tirando, que vamos a hablar todo menos de Thundercats. Bueno, entonces eso con respecto, yo llegaba del liceo en la tarde, veía los Thundercats, los veía cada vez que podía, cada vez que lo repetían, los volvía a ver y me gustaba mucho ese universo que crearon, aunque no dejaba de pensar yo muchas veces cuando me ponía a reflexionar de que los Thundercats eran una especie invasora en el planeta y que Mumra tenía la razón. Yo creo que algo de razón tienes. Sí, sí, de hecho. Entonces ahora yo creo que... O sea... Cuenta tú ahora, pues, Franco Fez. ¿Cómo fue tu relación con los Thundercats? La verdad no me acuerdo mucho cuando cabros chicos. Sé que los veía. Me acuerdo más que en la serie, me acuerdo del álbum que salió. No sé si te acuerdas que era de Coca-Cola. Justamente, pues el álbum de Coca-Cola del año 86. El 86, mira, ¿viste? Entonces, me acuerdo muy bien de la portada, que es icónica. De hecho, yo también tengo una polera por ahí con la portada porque la encontraba, pero espectacular. De hecho, esa es donde sale Leono, sale Munra atrás, salen todos los personajes. Castillo. Me aluciné mucho. Entonces, sí, pues entonces me acuerdo de haber juntado las láminas, de esas que había unas láminas que venían en las tapitas, casi como para tentarte a comprar el álbum. Me acuerdo juntar tapitas para canjearlos, es que no me falla la memoria, que se canjean los sobres con, no sé si era con plata más tapita, no, pero era algo por el estilo. Sí, yo me acuerdo que parece que en aquella época todavía no estaba el mecanismo de la plata. Me parece que todavía se canjeaban las tapitas por la... Pero después ya se volvió negociado, descubrieron que pasaran plata a estos niños nomás. Pero me acuerdo que parece que todavía era con las tapitas. Ya, perfecto. Entonces yo tengo más recuerdos de la niñez con eso. Ahora, sí. Yo después más adulto empezaron a repetir los Thundercats me parece que en TVN, así como a mediados de los años 90. Y ahí como que enganché un poquito más con los recuerdos. Mira, te puedo dar hablando de época pre-internet, pues entonces tú no podías llegar y revisitar los capítulos cuando quisieses, sino cuando estrictamente los transmitía algún canal de televisión. Así que me acuerdo que ahí aproveché de ponerme un poquito las pilas con eso. Puedo dar un dato acá porque busqué un álbum de los Thundercats, que hay uno que están ofreciendo en Mercado Libre, un álbum completo de los Thundercats a 180 pesos. Oh, qué caro. Entonces estoy viendo algunas fotos interiores que está, pero bien derruido. Bueno, igual es del 1986. Y dice aquí: toma Coca-Cola Fanta Sprite o Diet Coca-Cola y participa tú también en esta gran aventura. Canjea una tapita marcada Vale Álbum por tu álbum Thundercats en cualquiera de los centros de canje autorizados o en los camiones repartidores. Si ya tienes tu álbum, canjeala por un sobre con láminas. Busca las tapitas marcadas Vale Sobre y canjealas de inmediato por sobres con 3 láminas para completar tu álbum Thundercats y participar en el sorteo de fabulosos premios. Entonces, como estábamos recordando, había dinero de por medio, habían
tapita. Y esto, claro, me recuerda, porque, como te decía, mira, yo ni siquiera estaba en el liceo, ahora me acordé, yo estaba en octavo básico, séptimo, octavo básico, por ahí. Y, y me dice un compañero, un amigo que se llama Héctor Aguilar, de una banda que tú tal vez conozcas que se llama Lluvia Ácida, una banda de música Sí. electrónica con elementos folclóricos de Magallanes. Y el Héctor, eh, yo no tenía el álbum, entonces no tenía la tapita que decía vale álbum, para poder canjearlo por el álbum. Entonces él me dijo, oye, pero tenía una compañera de curso que se llama Paz. Me dijo, oye, La Paz, los viejos de La Paz tienen botillería. Así que vamos para la botillería y dile que te regale un álbum. Debe tener montones. Y yo siempre, así como tan correcto, como en Los Simpsons, como Martin. No, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo la tapita para canjear el álbum? Se lo van a quitar a otro niño que quizás llegue con la tapa marcada y le digan, no, no está el álbum, no lo tenemos, porque mi hija se lo regaló a un compañero de curso. Ah, vamos nomás. Fuimos, me acuerdo que llegamos a la botillería y ahí efectivamente, gracias a Paz, gracias a ti, tuve el álbum y tuve paz. Ah, Gracias. ¿tuviste paz también? Qué bueno, me Eh, alegro. Tuve paz, sí, después pololeamos, pero esa es parte de otra historia. Entonces, Ah, digamos que los Thundercats fueron el comienzo de algo muy hermoso, de algo muy bonito. De esos amores tan inocentes y maravillosos como las mismas historias que nos presentaban los Thundercats, los Transformers, los Inhumanoids. Cómo olvidar esas maravillosas historias como en los Inhumanoids, como se volvía putrefacta la gente con el toque de Decompose, etcétera. Pero eso. Así que ya oye, tenemos esos que datos. hablemos del primer capítulo. Si no me falla la memoria, venían en pelota a conquistar el otro planeta, ¿no? Eso eran como medio furros los Thundercats. Mira, sí, Oye, idea mía. hace un tiempo me salió un video en TikTok de estos muchachos de estas generaciones actuales, como que descubren, oye, perdón que me desvío un poco, pero qué odiosa esa cuestión de como veinteañero reacciona a Prodigy, o veinteañero reacciona a alturas del Machu Picchu. ¿Has visto ese tipo de videos? Salen mucho en YouTube también. Sí, o sea, son cringe. Y que reacciona, y uno lo ve y dice, oye, no, bueno, tenís cuánto, tenís 28 años, 30 años, y me va a decir que estás reaccionando y escuchando por primera vez a Beastie Boys, a Pearl Jam. No, no te creo. Entonces me salió uno de uno así como reaccionando a los Thundercats. Y claro, lo típico, la mofa y la risa, oh, andan desnudos, andan en pelota. Pero sabes que cuando yo lo vi, yo tengo recuerdos de aquello y no me causó nada. O sea, en ningún momento ni siquiera pensé, ni siquiera dije, oh, andan sin ropa. Porque la lógica del personaje superheroico siempre ha sido como que anda en pelota, como que anda desnudo, ¿verdad? Cuando uno ve a Superman, Spider-Man y todo, porque el superhéroe es un personaje de acción, entonces generalmente se le tiene que marcar la musculatura, se tiene que poder dibujar bien cuando se mueve, entonces mientras menos accesorios tiene, a lo máximo una capa que siempre va a ir por atrás, eh, es básicamente pintarles un color sobre la piel. Y el Masters of the Universe también era así, el taparrabo y abajo supuestamente andaban con pantalones, pero en realidad se le pintaba. Y yo pensaba que lo mismo, que los Thundercats era como la misma lógica, que no sé si realmente estaban desnudos o eran así o no eran así. Como sea, no tenían, ya sabemos que no se reproducen de una forma como de los mamíferos habituales. Pero eso, como te digo yo, en mi mente inocente tal vez, no lo, no me produjo nada. Ahora, claro, hay mucha gente, sobre todo desde los furros en adelante, que seguro que eso lo ven. Sí, pues hay muchos que ahí están enamorados de Chitara, pues es como el primer amor de muchos ahí que hablan sobre Bueno, las mira, mujeres icónicas de los dibujos animados. ¿Mm? como ustedes deben saber que Franco Fez y yo somos grandes coleccionistas de figuras de acción. No son juguetes, son figuras de acción. Y una de mis figuras de acción más preciadas es una Chitara clásica en Mega Scale,
Mega Scale. Tiene 14, es de 14 pulgadas. 14 pulgadas son como, creo que 35 centímetros de altura. Entonces esa, y la tengo en la caja, creo que la he sacado 2 veces nomás de la caja, es perfecta, es igual a la de la serie animada de la marca Mesco. Y el otro que conservo de los Thundercats, porque nunca fui muy de coleccionar figuras, de hecho, cuando las comercializaban, yo me compré uno que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero era un Thundercat malo, que tenía un diente era como diente de sable, pero tenía un diente roto. Y había sido amigo Ya, sí. de Yaga, pero se había después... ¿Cómo se llama? ¿Grun? Grune el No, Destructor, creo que era algo así como Grune el Destructor. Ese lo tengo hasta el día de hoy. Y esta chitara que la compré hace como unos 6 años atrás, más o menos 7 años atrás. Y eso sería toda la figura. Este Grune es un diente de sable, ¿o no? Sí, es como... Sí. Y tiene solo un diente, el otro lo tiene en la mitad, lo tiene roto. Entonces, ¿y tú? ¿Tienes figuras de los Thundercats en tu colección de figuras de acción? Sí, pues eso también, junto con el álbum en los años 80, yo pasaba por un lugar donde vendían juguetes, ¿no es cierto? Y siempre me quedaba mirando los juguetes, los Thundercats, que eran geniales, pero no me alcanzaba la plata, no había plata para comprarlo. Entonces, por años, queriendo tener alguno, sobre todo como sabemos, el Leono, el Pantro, me acuerdo que circulaba mucho ahí en los patios de los colegios, los niños jugando con él. Y uno ya viejo, ya uno alcanza ya a recuperar esos sueños, entonces ahí ya me pude hacer de varios, sobre todo ahí en la etapa de saliendo de media, porque ya muchos ya que se querían deshacer de sus juguetes, así que los compré un pack a precio de huevo. Ahí venía la Chitara, el Pantro, no me acuerdo quién más, y el Munra, y con el tiempo fui ahí comprando lo otro, el Reptilio, el Chacalo, el Buitro, a ti como el coleccionista, Rataro. ¿A ti como coleccionista te gusta coleccionar las figuras originales, vintage? ¿O de repente también compras estas actuales, las carísimas esas, las Medicom y las más feas? No he querido. No es porque no me hayan gustado, me gustan las que han sacado, Super 7, no sé quién más otras marcas han sacado de los Thundercats, que están espectaculares, de hecho mucho mejor que la original ochentera. Pero en cuanto a proporción, en cuanto a articulación, el parecido, pero no, es como meterse en algo que tú sabes que hay que gastar mucha plata. Igual soy obsesivo, entonces si me meto en algo voy a querer completar lo más que pueda. No soy completacionista, o sea, no llego a completar todo, pero igual ahí los veis y te tentáis. Yo tampoco. Pero te tentáis, está la tentación ahí. Entonces prefiero no abrir esa caja de Pandora. Pero que están bacanes, están geniales. Pero toda la vida quería tener los Thundercats, así que afortunadamente ahí me hice una buena colección. ¿Tú tuviste alguno cuando cabro chico los juguetes? Sí, el que te mencionaba yo nomás, el Grune the Destroyer creo que se llamaba, el que era un Thundercat, pero que tenía, a diferencia, porque todo Grune the Destroyer, claro, a diferencia de los demás Thundercats que tenían rostros humanoides, este tenía cara de gato, tenía la nariz de gato y tenía el hocico de gato. Y Grune el Destructor es un tigre de dientes de sable antropomórfico, dice acá, estaba viéndolo. Y sí, esa figura la tengo hasta el día de hoy, viene con un garrote, con púas. Pero, ¿sabes qué? Pese a ser tan tiesos, quizás eran más pesadas que las figuras de Masters of the Universe. Eran un poco más grandes, un poco más pesados, más toscos. Pero habían unos que no se parecían mucho tampoco a los... No sé, me acuerdo de Reptilio, no se parecía mucho al de la tele, al del cartoon. Pero ahora que estamos hablando de los personajes, hablemos de nuestros personajes favoritos de los Thundercats. En mi caso, Leono puede ser, y de los malos encontraba muy bacana el Chacalo, no sé por qué razón. Así que el Reptilio también me gustaba mucho dentro de los malos, los mutantes siempre. No me acuerdo quién más. ¿Cuál era tu favorito en tu caso, Sergio? Sin lugar a dudas, Chitara y Tigro. Y después me gustaban mucho
Pumara y Bengali, que viene siendo como lo mismo. Bengali era tigro, Sí. y Pumara Le vendría a ser cambiaron el color, ¿no? otra Sí. persona que era como Chitara. Pero Leonó me caía pésimo, pésimo, me caía muy mal Leonó, y creo que quizás estaba bien que me cayera mal, porque como era un cabro chico, en realidad era un adolescente en el cuerpo, no sé, tendría 12 años, en un cuerpo 25, porque Sí, por el accidente que hubo con su cápsula de criogenia, y quizás por eso actuaba como un imbécil, era un jerk, ¿cómo se dice? Jerkass. sí, sí, Jerkass pues ese Leonó. era el asunto, porque estaba en aprendizaje. Y los otros que no soportaba eran Willy Kit y Willy Cat, Felino y Felina, no lo soportaba. Y tampoco soportaba Snarf. Y tampoco me caía muy bien Pantro. Entonces, como que No me le caían cae ni todos, uno bien, po. menos Tigro y Chitara. Y Yaga, que por supuesto era Obi-Wan Kenobi, y Yaga era Obi-Wan por donde se le viera. Y me gustaba Mumbra, me gustaba mucho Mumbra. Pero los mutantes también me desagradaban mucho. El único que no me desagradaba tanto de ese lote era Witro. Quizás Ya. porque Witro era más inteligente, eran medio tarados. Witro era como fabricaba cosas, ¿verdad? Era como el técnico. Sí, po. Pero la idea es que fueran tarados, pues si eran como desagradables, porque eran mutantes. Es que nunca entendí, o sea, no sé, no me he fijado muy bien cómo se les llama en inglés, pero ¿por qué les decían mutantes? Sí, o sea, era claro que ellos, al igual que los Thundercats, digamos, los Thundercats eran todos gatos humanoides. Entonces estaban los que eran tigres, estaban los que eran leones, estaban los que eran chitas, y aquí estaban los que eran reptiles, los que eran chacales, los que eran simios, los que eran buitres, los que eran ratas. Entonces, ¿por qué los llamaban mutantes? No, cada uno de esos era una subespecie o era una especie en sí, porque al principio cuando parte la intro, tú ves que están peleando y están peleando con varios, no con un solo reptilio, por ejemplo, sino que habían varios reptilios o varios, ¿cómo se llama el mono? El Mandriloc. Trilok, habían varios. Entonces, no era que fueran una mutación de un animal específico, sino que eran especies humanoides de distintos animales. Entonces por eso no lo entendía, porque el concepto del mutante es como los X-Men. El mutante es un tipo que tiene una habilidad distinta que los otros, o se ve de otra forma que los otros. Pero estos se ven de otra forma entre sí, porque uno era un reptil, otro era un mamífero, otro era un ave, y cada uno tenía habilidades diferentes inherentes a los animales que eran. Pero bueno, esas son, como te digo, esas son las cosas que el sobrepensar, overthinking, que yo soy muy dado a eso, y yo creo que de ahí vino mi beta de escritor y de creador y de hacedor de No, está cómics. bien. Porque uno Y habían empieza otros personajes, mira, aquí estoy leyendo, estaban los Lunatax, que ahí yo no me acuerdo muy bien. no, es que esos, claro, son de una época personajes. posterior. Ya. Mamut. Mamut era como el perro bulldog de Munra, ¿no es cierto? Sí, tenía un Em, perro después, claro. Munrana, aquí dice también. Esa me acuerdo que parece que salió una lámina en el álbum de los Thundercats. Como te digo, a mí me marcó mucho más el álbum. Em, ¿Y tú de otras cosas, aparte de los juguetes, tuviste algo? Yo me acuerdo que habían unas gomas de borrar que eran de los Thundercats. Yo tuve una de Munra. Eh, Parece que había unos lápices, no me acuerdo muy bien. Mucha memorabilia, mucha cosa relacionada a merchandising de los Thundercats. Acá en Chile me acuerdo que no hubo. No, es como que nunca ha Eh, habido mucho, porque, por ejemplo, Masters of the Universe se ha mantenido siempre más o menos fuerte. Bueno, un tiempo sobrevivió gracias al Classics y al Matty Collector. Ahora de nuevo volvió. Ahora se vieron algunas imágenes de la película, no le tengo ni una fe, pero en cambio Thundercats no contó con una nueva serie que fue muy buena, me parece, que ya era ya realmente ciencia ficción y de muy buena calidad, pero yo no la vi. Pero por lo mismo, porque me parecía que era demasiado seria, entonces como que no le encontré gracia, no tenía esa cosa camp y de o eso humana. podemos hablar un poquito más adelante. Te refieres a la de animación, no a la de Cartoon Network. A una animada que hubo, que no sé si sería en Fox Kids o en qué, pero era seria, era mucho más seria que la Sí, original. sí, Ya sí. no estaban, me parece que ya no estaban ni siquiera en el tercer planeta, estaban en su planeta, en Sondera. Y habían distintas facciones, salía el papá de Leonó ahí, y después, claro, hicieron una cuestión que se llama algo así como Thundercat Roar, o creo que se llama, que era un chiste, era O algo así. una estupidez, No. Sí. una horripilancia, siguiendo esta tendencia Ese no la vi. hacer updates.
de cartoons y de series para reírse, mofarse y destruirla, que es como todo ha sido parte de esta tendencia que es, por eso yo simplemente, como siempre lo digo, yo no lo veo. Cuando detecto que hay algo así, no lo veo. Es por eso que yo, siendo uno de los mayores fans de Masters of the Universe, hasta el día de hoy no veo Revolutions ni Revelations. La segunda, acuérdate que te dije que no es tan mala, pero la primera es pero me dijeron tanto que no era para mí, que eran series que no fueron hechas para mí, que ¿para qué las voy a ver? Si me dijeron hasta el cansancio que eran para mí, como cuando Brie Larson dijo que no le importaba lo que opináramos los hombres blancos arriba de 35 años, porque la película no fue hecha para nosotros. Aunque no seamos blancos, Oye, tampoco, pero somos hombres. Pero para cerrar ahí el asunto del merchandising, me acuerdo de los Thundercats que en las cajas de Signal venían unos juguetitos muy parecidos a los de He-Man. Y también, ¿tú de estos tuviste? ¿Te acuerdas de eso, no? esas cosas minúsculas que se los robaban, todos se los robaban porque bastaba con abrir la caja y sacar la figura. Sí, exactamente lo mismo. ¿Tú tuviste alguno de esos, no? Yo en lo particular No. de Thundercats no me acuerdo, de He-Man sí. No, yo no. Sabes que yo en algún momento dejé de ver los Thundercats. En algún momento yo después me fui a vivir a Inglaterra y no supe más de los Thundercats durante como 4 años, creo yo, 5 años, algo así. Después cuando volví de Inglaterra, mi hermano chico veía los Thundercats y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Por qué están en otro planeta ahora? Como que los Thundercats ya no estaban en el tercer planeta, sino que habían vuelto a nuevas fonderas, y ahí estaban estos Lunatacs, que eran de una luna del planeta Plondar, que era el planeta de los mutantes, y a la vez estaba Mumra con este perro, no entendía nada. Y ahí estaban Pumara y Linkso y Linkso, claro, uno que era ciego, que era como Yaga, pero era un lince y era ciego. Entonces, ahí se pegó este salto, que fue esa temporada que yo apenas la vi, apenas la conozco y ubico a estos personajes, pero no es parte de lo que yo vi. Yo cuando ya volví de Inglaterra a ver todas esas cuestiones, yo tenía como 17 años, 19 años, por ahí, 18, 19 años ya. Entonces me perdí toda esa parte, no tenía idea que Thundercats había continuado. Y eso. Oye, y trasladémonos a otro media, po. A otro media, en cómics, en historieta antiguos llegaron o no de los antiguos. Empecemos por el año 80, porque sé que a finales de los 90, en el 2000 hubo un revival en cómics de los Thundercats. Es que cuando dijiste los cómics de los Thundercats se me vino a la mente una imagen horrible de repente, pero ya bueno, quizás más tarde pueda haber oportunidad de hablar de eso. Pero yo nunca vi cómics, o sea, en el mismo tiempo que estaba ese álbum de los Thundercats que fui a canjear a la botillería de la familia de Paz, gracias Paz una vez más, estaban los cómics de los Transformers, de G.I. Joe y de Robotech. Mi abuelo me los compraba todos esos cómics y no había ninguno de Thundercats, pero estaban esos, me acuerdo muy bien, porque Robotech también era muy popular y en esa época ya por lo menos llegaba al canal 13, se podía ver, ahí pasaban Robotech y estaban esos cómics de Robotech, me acuerdo y muy bien los de G.I. Joe y los de Transformers, que eran de Marvel. Incluso en esos cómics aparecía Spider-Man, en esos primeros tempranos cómics de Transformers. Ya, entonces sí, la maquinaria esta del merchandising de los Thundercats no fue tan potente como en otras sagas, en otras series, ¿eh? Después yo vi Thundercats más adelante, mucho más adelante. Sí, no sé si nombramos, obviamente, lo que dicen en todos los documentales o historias que hablan sobre los Thundercats, que esto fue una producción de Rankin Bass, ¿no es cierto? Los que producían estos como stop motion navideños. Había uno del Rudolf el Reno y otras cosas así, y se trasladaron, me imagino, también en relación al éxito de cosas como He-Man a esta inclinación más animada para hacer una serie más épica. Me imagino que la animación me da la sensación que tiene que haber sido asiática, como lo hacían en muchas series del año 80 para abaratar costos, ¿cierto? Los conceptos los desarrollaban muchas veces en Estados Unidos o en conjunto con una productora asiática y obviamente los guiones eran más o menos occidentales
Me acuerdo de la animación. Yo creo que la animación de la introducción, la intro de la serie, debe ser de las mejores que se han creado. Debe ser la mejor, de hecho. Por lo menos estar en los top 5. Todo el mundo habla de la serie animada por su intro, y la intro marcó una época, es preciosa. O sea, la animación, los ángulos, la dinámica, la canción también es muy potente. Bueno, Así sí, que no, mira, ahí tengo un par de datitos con eso. Tú no te equivocas al decir lo que estás diciendo porque fue animada, la animación de Thundercats fue una colaboración entre Estados Unidos y Japón, y la animación estaba a cargo de un estudio japonés que se llama Pacific Animation Corporation, que era una subsidiaria de Toei Animation. Toei Animation, que nos ha traído Dragon Ball, One Piece, etcétera, etcétera, etcétera. Luego fue absorbido por Disney, para variar. Y sí, como Thundercats es una serie estadounidense creada por Rankin Bass, pero todo el trabajo de animación fue hecho en Japón. Eso explica que el estilo sea tan fluido, tan detallado. Yo creo que esa intro, como tú dices, es perfecta. Eso es cine, como dicen mis alumnos. Eso es cine. Esa introducción sí, de los Thundercats es perfecta, es maravillosa. Debe ser, si hacemos un ranking de las 10 mejores, esa debe ser, yo creo que la 2 o 3. fácilmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, es una de las mejores que se han hecho, Y por con todo lo que respecto involucra. y también la canción, también el tema. Bueno, el dato sobre la introducción sonora, el tema de Thundercats que te iba a dar, es que existe un mito urbano, podríamos decir, una falsa creencia de que esa canción, ese tema, lo compuso nada más ni nada menos que James Lipton. ¿Sabes tú quién es James Lipton? No, ahí me pillaste. ¿Te suena Inside the Actors Studio? Sí, Bueno, el presentador, el creador de ese famoso programa de entrevista norteamericano que se llama Inside the Actors Studio, eh, fue James Lipton, que falleció el 2020, pero falleció a la edad de 93 años, así que digamos que tuvo una vida plena, y además que creó un programa que es fantástico, así como le recomendamos que vean Thundercats, la serie original, y tal vez también esa que hubo, que tenía muy buena crítica y que era muy buena, que yo no vi. Vean Inside the Actors Studio. Hay unos capítulos muy, pero muy buenos donde está James Lipton, habla sentado en un sofá, junto a otro, a un actor, que puede ser desde Johnny Depp a Dustin Hoffman. A mí me gustó particularmente uno que vi de David Duchovny. Sí, David Duchovny, el agente Fox Mulder. Ese me gustó muchísimo, y gracias a eso descubrí toda una cuestión que tiene que ver con una de las primeras veces que escuché hablar sobre la narrativa de la vida y sobre cómo hacerse cargo de la narrativa de la vida pensando que nosotros fuéramos entes ficcionales. Entonces, eso fue gracias a algo que estaba hablando James Lipton con David Duchovny. Entonces, tú podrás pensar que James Lipton, que es un guionista, compositor, actor, el creador de este maravilloso programa Inside Actors Studio, que generalmente se filmaba frente a un público que eran los estudiantes de la escuela de drama, que le llaman allá, de la Universidad de Pace University en Nueva York. Que esto yo creo que tiene mucho que ver con una serie que es el método Kominsky, que también tiene, yo creo que también tiene que haber inspiración ahí de Inside Actors Studio. Entonces, todo esto que yo te he contado, ¿te parece como lógico que James Lipton haya sido el que compuso la canción de los Thundercats? ¿Te hace no, sentido para eso? nada. No. No, y para ¿Qué? nada, y de hecho no es así, pero gracias a la inteligencia artificial, si tú buscas eso en Google, la respuesta con inteligencia artificial te va a decir que sí, que él compuso ese tema, y no fue él. Lo que pasa es que algún chistoso, esa página que se llama IMBD, ¿cómo se llama? IMBD, donde está toda la información sobre el cine y la serie de televisión, los actores, los productores, toda la gente involucrada en la realización de arte audiovisual. Ahí alguien fue y lo editó como quien edita la Wikipedia, y le acreditó haber escrito el tema a James Lipton, porque le debe haber parecido igual de descabellado
como a ti o a mí, decir, pero ¿qué tiene que ver? No, nada que ver. Pero en realidad eso no es así, pero ese rumor, ese falso rumor de internet fue tan persistente que hay mucha gente que hasta el día de hoy cree que fue así. Pero el verdadero compositor del tema se llama Bernard Hofer. Ya, perfecto. Temazo, ¿ah? Temazo. Bernard Hofer. Inmediatamente te queda en la cabeza cuando lo escuchas de qué trata la serie. Oye, Sergio, pasémonos al lado de los cómics, pues. Hablemos algo de los cómics. ¿Cuál es tu relación con los cómics de los Thundercats? Oye, pero yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad única que nos sirvió el vínculo que le pudimos dar gracias a los Thundercats, que nos logró vincular con James Lipton y el Inside the Actors Studio, con una cosa que era la costumbre de que James Lipton siempre terminaba antes de pasar a las preguntas de los estudiantes, hacía el cuestionario de Pivot, las 10 preguntas del cuestionario de Pivot. Pasemos a los cómics, pues, tu relación con los cómics de los Thundercats. Ya. Mira, los cómics, como te dije en su momento, a diferencia de estos que sí estaban, porque teníamos en la televisión a G.I. Joe, a los Transformers y a Robotech, y teníamos cómics de todos ellos en los kioscos y los podíamos comprar y leer, etcétera, no había ningún cómic de los Thundercats por ningún lado. No sé si los hubieron en su época. Después, muy posterior, cuando empezaron a resucitar esta franquicia y empezaron a salir cómics, IDW me parece fue uno de los primeros que sacó cómics de los Transformers. Después empezaron a revitalizar cómics de otras franquicias como G.I. Joe, y también por ahí salieron los Thundercats, pero el problema es que y lo hablaba yo también respecto a He-Man, se hicieron demasiado oscuros. Entonces, con esa cosa como, no sé, ahora los Thundercats, como los niños que crecieron con los Thundercats, ahora son adultos, lo que probablemente quieren ver esos niños, quieren ver a Felina y Felino como esclavos sexuales de Mumm-Ra. Y así se presentó, y no te estoy exagerando. Busca alguna imagen por ahí y sale. ¿Lo has visto tú? ¿Has visto, sí, verdad? A mí, personalmente, eso me provocó un disgusto enorme. No me gusta esa frase de, ¿te acuerdas? Una que se usaba mucho de como que cuando la gente decía como rape my childhood, algo que no le gustaba, o rape my childhood, que de partida nadie puede llegar ahora y hacer una versión, ni Kevin Smith, ni Kevin Feige, ni nadie va a poder aquí venir y hacer algo y arruinar tu infancia, porque tu infancia es tuya, ya pasó y sigue estando contigo. Nadie va a poder arruinarla ni violarla, como decía esa frase. Pero, y como yo digo, es muy sano. Si uno intuye que para dónde va la cosa, y todas las críticas y todas las reseñas, y ves que dicen, no, esto no es para ti, esto no es para ti, esto no me va a gustar, yo no lo veo nomás, y no me quejo, ni voy a foros a quejarme, no, que esto es lo peor, odio a la Capitana Marvel, odio al He-Man de Kevin Smith, odio a Star Wars. No lo veo nomás, no lo veo, y seguro que hay mucha gente que lo disfruta, hay gente que, pero es que está claro, hay gente que hace su carrera completa, sobre todo youtubers, odiando a Star Wars, odiando a Marvel y esperando que ojalá que cada película que salga sea peor y más mala que la anterior, porque hay gente como el Critical Drinker, ese escocés, que tiene más de 2 millones de followers, y los tipos te dicen, mira, yo en un video tengo más views que toda la temporada de Hawkeye. Yo en un solo video. Entonces, pero esos tipos a la vez se alimentan, son como aves carroñeras. ¿Qué crean ellos? Algo bueno de esa serie, me acuerdo que los perros de guerra, había una saga, una micro saga, no sé si era de Wildstorm o de DC. Sí, me suena, pero creo que los personajes engancharon mucho, porque claro, entre gato y perro, el enemigo natural, los perros, como que obviamente había algo ahí, ¿no es cierto? Sí, yo cuando era chico también lo pensé como lo que tú estás diciendo, y decía, pero ¿por qué los enemigos de los Thundercats son estos mutantes, que tampoco son mutantes? ¿Por qué no eran perros los Thunderdogs y los Thundercats, o los Lightning Dogs? Entonces, y los dibujé, de hecho, y hice como por supuesto, un zorro, un coyote, un lobo, un zorro del desierto,
Y eso me lleva como que siempre nosotros como creativos, como creadores y como responsables también de un universo en constante expansión que ha sido Mitómano Comics, que si hablamos siempre nosotros de todo este tipo de cosas es porque también hemos podido desarrollarla y trabajarla, porque uno como que siempre, no sé, a mí me pasa eso, de repente, yo estoy hablando por mí nomás, como siempre, no soy el interlocutor de nadie, pero muchas de las cosas que yo he hecho y que la mayoría de toda mi producción de cómics ha sido con Mitómano Comics, es como, quisiera, como nunca Marvel me va a dejar escribir a Spider-Man, yo hago un personaje que pienso cómo sería Spider-Man si lo escribiera yo, si viviera en Chile. Porque nosotros también escribimos siempre desde acá, tú, yo, todos nuestros demás colegas que han trabajado en Mitómano, escribimos desde nuestra región, desde nuestro país, no hacemos personajes que viven en Estados Unidos o en otras ciudades o en otros planetas. Viven generalmente en Quillota o en Valparaíso, o a lo más en Santiago, en la Araucanía, ¿verdad que sí? Entonces, ni siquiera nos hemos puesto así como haciendo personajes tipo Thundercats que viven en otro mundo, en otro planeta, en otra dimensión. Lo estamos haciendo con los Butler Warriors, recién. No, era súper obvio en todo caso que fueran caninos los enemigos de los Thundercats, ¿ah? Es decir, así que por lo menos Eso, eso se hizo. Ahora, yo no me acuerdo si habían zorros ni lobos, parece que sí. no, por eso te digo, yo Eh, que fue como una idea que yo tuve también eso, y me parece que era como una idea tan obvia que eventualmente se iba a poder realizar. Pero eso, todo esto, todo este preámbulo, si, mira, si lleva para alguna parte, aunque tú no lo creas, si lleva para alguna parte, y esa parte a la que iba con toda esta perorata era a los Thunder Totems. sí, sí, a esta serie que quería sacar en revival de los onda años 80 eso está por ahí dando vueltas Ahora, en entonces, internet. exijo que nos cuentes sobre los Thunder Totems. Ya, los voy a contar a los chiquillos ahí, los audio escucha cortito, obviamente, porque Oye, la idea es todo hablar un poco de esto, los Thundercats, disculpa que te pero interrumpa, pero parece que ¿sí? Rodrigo Carmona se nos unió sin que supiéramos. Eh, bueno, si está Rodrigo por ahí que se asome a opinar sobre los Thundercats, hemos hablado harto, sí, Rodrigo, así que, Ahí está, llegó. bueno, los Thunder Totems era como una saga dentro de lo que se creó en la editorial, tratando de homenajear a los personajes de los años 80 y 90, pues, así que por eso los Thundercats, Thunder Totems tienen algo de eso. Y eran personajes antropomorfos, tenían algo los Power Rangers también, porque eran como adolescentes que se transformaban en bestias. Tenía algo Animorphs. Los Animorphs. sí, sí, tenía algo de las tortugas ninja, obviamente, que eran mutantes, etcétera, etcétera. Ojalá ese proyecto algún Y de los día, dinos platíbulos. los dinos platíbulos, no, si tienen referencia de todos lados, Ocha. de que yo, Capitán Planeta y cuestiones raras. Y espero que algún día eso se surja. Oye, Rodrigo, aprovechando que tú eres más lector de cómics, hablamos un poquito de los Thundercats en los cómics. Hablamos un poquito de los perros de guerra, ¿no es cierto? Esa serie que salió a finales de los 90, principios del 2000. ¿Tú tienes algún recuerdo, otro recuerdo de los cómics de los Thundercats? No, los cómics no los leí, pero sí recuerdo de que era... no sé si alcanzaron a hablar de la destrucción de Sondera. No, no lo hablamos. Aprovechemos a hablar de eso, que nos faltaron Sí, varias cositas. lo irónico era que quien causó la destrucción de Sondera a la larga fue Yaga, po, porque estaba peleó contra Latalo. ¿Se acuerdan de Latalo? Debería estar funado porque es como una mala imitación de Oriental. El Rataro era como el líder Sí. de los mutantes. Y tenía una espada súper poderosa, po. Entonces creo que, bueno, me acuerdo muy bien cómo fue el desenlace, pero en algún momento la destruye, la parte por la mitad, o la lanza a un volcán, parece Yaga, para poder destruir, para poder derrotar a Rataro, y a la larga eso fue lo que destruyó Sondera. Perfecto. Sí, no, sí, tiene varias cositas ahí. Yo la A mí me historia central no gustaban me acuerdo mucho, la verdad. los fondos, lo encontré espectacular, igual que los de los halcones galácticos. Como el El arte, apartado artístico era increíble, bueno. Bueno, el y apartado también de toda la diseño. profundidad que tenía el asunto de los arcos de personaje, lo que era el héroe y todo eso, porque se ponía el insulto ese que fue la última serie animada, como imitando a los Teen Titans. Sí.
¿Tú la Esa viste? no, pues no vi el primer capítulo, encontré. No era para uno, no era para uno, pero independiente de que no era para uno, tampoco le gustó a los niños, po. Y más encima se hacían eso de que de lo que hacen ahora, de que es como que se burlaban del legado de la misma serie, pues. Entonces al final y eso enoja. Yo lo que no estoy de acuerdo es que le hagan bullying online a los actores. Con el caso que Ya. está ahora pasando con ese de Last of Us, que hay unos memes terribles que están haciéndole bullying a la actriz, Sí, qué mala onda. que no hay para qué, porque también cuando le hacían bullying a la coprotagonista de Obi-Wan, no había para qué, pues ya la culpa ahí es de los ejecutivos en realidad, ¿no? Ni siquiera de los escritores, ya a esta altura escriben lo que les piden, pero no hay para qué cargársela con los actores. ¿Qué Oye, culpa tienen Rodrigo, ellos? aprovechando de hablar de eso, ya que no, Mm, no hemos tocado este tema, mm, el Thundercats verso, po. Tú mm, nombraste los mm. Silverhawks, habían Sí. otros, ¿cuáles eran? Que eran los Tiger Sharks, ¿no es cierto? Que son todos como dentro de del mismo universo de los Thundercats. Se supone El- que sí, pues. Se supone ya, pero que nunca ha sido el, oficializado en el- el fondo. Obviamente se nota por el diseño, por el concepto. sí, ¿Nunca ha habido un crossover oficial de ellos o sí? No me equivoco yo. no tengo idea en realidad, no sé si hay si es oficial o no, pero dan pistas igual, porque los halcones galácticos eran el pasado de los Thundercats, por lo menos en el tercer planeta. ¿En serio? No, eso no tenía ni Mm. idea. Pero hay pistas, pero no es oficial al parecer. Si Ya, hay, pero si hay crossover de Masters Mm. of the Universe con Thundercats. Sí. eso, ¿qué sabes? Ahí yo estoy medio perdido. ¿Qué sabes de ese crossover? ¿Se salió hace poco, en 2012, una cosa así? Bueno, sí, sí, debe ser hace como unos 10 años. Pero tiene ¿Lo un arte leíste? espectacular, tiene un arte espectacular. Sí, es bastante bueno, bastante recomendable. Hay más de uno, según recuerdo, pero sí, vale harto la pena. El artista es increíble, el que hizo el arte ahí, no se me va el nombre en estos momentos, pero búsquenlo. También me parece que hay un crossover de algo que nosotros le conocíamos como Fuerza G, los gringos lo conocen como Batalla de los Planetas, Sí, y también hay Gatchaman. uno con los Thundercats y Batalla de los Planetas, también hay uno Buenísimo. de Wildstorm, de Thundercats y Superman, y está el de He-Man Thundercats del que les hablaba recién, y deben haber muchos más. Es que crossovers hay, pero incluso tenemos crossovers que nunca nadie supuso que podrían ocurrir, como el KS Vaca con Atómica y la Quinta Legión. La Quinta Legión. Oye, Franco Fez, ¿qué pasó con la Quinta Legión? ¿Se terminó? ¿Se concluyó esa No, historia? tenía un cómic ahí dando vuelta. Me tiene que ayudar el Ivo a rotularlo, pero tú cachai el Ivo, po, anda ahí siempre ocupado el hombre, así que Oye, ya tiene fácilmente un año, que es el penúltimo capítulo, fácilmente un año ahí en bodega, por así decirlo, y no hemos tenido oportunidad de rotularlo, pues. Y sale ese y tendríamos que generar el último y estaríamos listos, ya cumplimos con ese cómic. ahora mira, yo quiero agregar algo porque yo sé que Franco Fez, como todo gran artista, es una persona muy comedida, muy humilde. No quiso casi referirse nada a los Thunder Totems, pero yo estoy aquí viendo a los Thunder Totems y yo no me acordaba que yo escribí el prólogo de los Thunder Totems. Incluso aquí aparece una foto mía maquillado como Pantro. Y dice, Pantro Alejandro Amira, desde el tercer planeta. Y aquí esto ya perfilaba, porque Franco Fez hoy en día es muy conocido, es amigo del chavo del 8 de System of a Down. Él es una persona muy reconocida ya por sus mashups y todas sus cosas que hace con verdad la nostalgia y el humor y el metal, no sé cómo, bueno, habría que comprar el artbook, todavía está disponible el artbook de Franco Fez, lo pueden comprar en Busca Libre o en la tienda, en la Mitomano tienda. Eso. Y Así, aquí estaba viendo el prólogo que escribí. Y decía unas cosas bien, bien interesantes. Decía que aquí hablaba
Dice, hace tiempo que Francisco me había dicho que tenía ganas de hacer algo estilo ochentero, y Thunder Totems acierta en la primera función que él ha decidido que opere, la de conectarse con el espíritu o tótem de los dibujos animados que disfrutábamos a mediados, fines de los 80 y principios de los 90, con especial énfasis, según yo, en Thundercats, Teenage Mutant Ninja Turtles, y sus derivados como Biker Mice from Mars, Dinosaurs, Street Sharks, Capitán Planeta, The Planeteer, Visionaries, Night of the Magical Light, etc. Entonces aquí había harto que, Sí, sobre todo este aspecto de la cosa que yo hablo acá de la ciencia ficción costumbrista. Y lean bueno, ahí Thunder Totems. espero en algún momento poder a lo mejor retomar el proyecto, pero como un autoconclusivo para papel. En el futuro, ando a saber si se podrá. Porque igual me gusta el proyecto, lo encuentro que tiene buen perfil. Preguntémosle al Monarca, ¿leíste los Thunder Totems? Sí, lo leí en su tiempo. Son dos números cortitos. Sí, hace 12 años atrás. Era interesante eso de que si bien lo tomó animales que por lo general son obviados en todo lo que es la cultura pop, que son la megafauna de los mamíferos gigantes que habitaron después de los dinosaurios y antes que los humanos. Bueno, y algunos también junto con los humanos. Y eso por lo general la gente hace solo los dinosaurios. No hay Macrauquenia o ¿qué otro había? Un diente de sable, parece. Los mamutos son. Sí, estamos hablando que esto salió antes que se pusiera de moda la era del hielo, pues. Eso también como que hubo un... 2014. Sí, un pequeño... Ya cumplieron 10 años. No, si estamos viejos. Los Thunder Totems cumplieron 10 años y yo creo que deben volver, lo ameritan. Así que olvídense de los Thundercats. Especial. Vamos a analizarlo. No, pero terminemos ahí cumpliendo la premisa. Yo creo que lo único que nos falta por conversar sobre los Thundercats es omitiendo la serie, la última, esa que habló el Rodrigo, la de que era como estilo anime. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo de eso, no? Yo solo supe que se mofaban, ya dije que eso era parte de la escuela, como de revivir franquicias antiguas y más que de no, construirlas. No, es la última, es la que está entre medio. La que está entre medio, la que tú decías que era más seria. Ah, esa, ya, sí. No, yo no la vi, no sé si el Monarca la vio. Era muy buena. No, yo ya estaba en la universidad, en ese tiempo no tenía tele, así que no la pude ver, pero... Todos sabíamos que era muy buena y nadie la vio, por eso no siguió. Yo la tuve la oportunidad de ver. Que era bueno Sí, dime nomás, alcanzaron a hacer 2 temporadas. 2 temporadas porque obviamente fue muy bien criticada en torno a la trama, está muy bien desarrollada, tiene mucha complejidad, el mundo que crearon está muy bien hecho, pero lamentablemente los números, el rating no lo acompañó mucho. Y lo juguetable también. Claro, no, y yo creo que en el diseño de los personajes a mí no me gustó tanto, ¿cachai? No, a mí tampoco. Que eran con colores muy ocres, sí. Colores más oscuros, también los rasgos anime no eran muy similares un poquito a la fuente, pero en el terreno del guión yo creo que incluso es mejor que la original. Creo que es mucho más adulta, sin dejar de tener un tono para niños, entonces eso es muy destacable. Propone temática compleja, ¿no es cierto? También está este asunto de no sé, por Leono no querer asumir el trono en vez de que sea algo tan oligárquico, su disputa con Tigro, que si no me falla la memoria eran como hermanos. Tigro es un hermano adoptado, sí. Me parece que él sí quería ser rey y Leono no, pero Leono, como que era el descendiente directo de sangre, le daba prioridad a él, siendo que el otro era mayor, etcétera, etcétera. Era un dramón, pero estaba muy bien realizado, así que las personas que tengan curiosidad, yo lo recomiendo, que lo vean, lo van a disfrutar. A mí, como digo, el diseño a mí no me gustó, me hubiese gustado que tuviese un poquito más de luz los colores, un poquito más cercano al original, pero en el terreno del desarrollo del arco argumental muy bien, así que eso es algo destacado. Así que eso, no sé si nos queda algo más en el tintero por hablar sobre los Thundercats. Yo tengo una propuesta para cerrar el capítulo de hoy, ya que el Monarca llegó hace poco. Quiero hacerle una pregunta a él y que todos vamos a responder este mismo par de preguntas. Bueno, nosotros ya respondimos. Rodrigo, vas a responder cuál es tu personaje favorito de los Thundercats, de los héroes y luego de los villanos. Y
de ahí todos vamos a responder, porque no lo dijimos, qué capítulo fue uno de nuestros capítulos predilectos, o si hay un capítulo favorito, y no hablemos del primer capítulo donde todos andaban desnudos, por favor. Así que cedo la palabra al monarca. Personajes favoritos y luego capítulo favorito o episodio memorable. Ya. Yo creo que Tigro me caía bien. Que era como el más analítico, supone que era arquitecto. Y aunque sí, las debilidades eran chistosas. Si lo miramos desde ese punto de vista, ahora yo creo que casi nadie haría personajes con tantas debilidades. De Leo no le iba bien porque era el más normal entre como las estadísticas, era el que tenía todas las estadísticas en el medio. Y eso mismo lo hacía que no tuviera debilidades. Pero Tigro estaba súper mal hecha, era como que no sé qué clase de investigación hicieron los realizadores, pero su debilidad era el agua, cuando los tigres son los felinos que mejor nadan, pues ahí se equivocaron. Y Panto tenía la debilidad más ridícula de todas, que le tenía miedo a los murciélagos, un tremendo tipo, le tenía miedo a los murciélagos. Pero sí, Tigro me caía bien, porque me gustaban los tigres en ese tiempo, cuando estaba chico. Y de los mutantes o de los enemigos, Huitro yo creo que me caía bien porque era inventor, pues era el menos inútil de los Dijo mutantes. exactamente lo mismo el Sergio. Sí, solo que yo agregué a Chitara y a Pumara también. Pero en torno a los villanos, así que sí, po. ¿Tuviste Oye, algún sí. juguete? Eso ¿Algún me juguete de los gustaría. Thundercats? No tuve. Eran Ya. carísimos, Bueno, eran más caros que los eran muy Masters of caros. the Universe. No sé por Porque qué. era una tonelada de plástico. Sí, eran como un plástico más resistente. Sí, pero en gigante. Yo tenía unos amigos que les compraban los juguetes, que en realidad a mí nunca me compraron juguetes de moda. Me compraban otras cosas, pues ese tipo de juguetes. O mis tías me compraban juguetes ya, pero cuando ya estaban medio pasados de moda. Pero Thundercats no, eran gigantescos, eran más caros, parece. Capítulo. Eso eran de el GN. Capítulo, hay uno que pelea con el rey Arturo, creo, ¿no? Es muy Sí. probable. Sí, había otro que pelea con ese. No, el que me gustó también, uno que era bueno era el que peleaba contra Tigro, y porque había sido engañado por los villanos leonos, entonces rompía la espada del augurio por eso mismo, era como lo que le pasó al rey Arturo en Excalibur, como al usarla con ganas de derrotar, ya no era digno y se rompía. Muy bien. Franco Fes, Pero bueno. en cuanto a capítulos memorables. Hoy no me acuerdo mucho. Me acuerdo de uno sí que me parece que era que Munra no sé si poseía el cuerpo del... A sonar terrible, pero poseía el cuerpo de Leono o no sé si había un cambio del espíritu. Parece que Leono, no me acuerdo, Leono era como Munra en cuerpo y viceversa. Ese me acuerdo harto. No me acuerdo de más, la verdad. Tenía un enredo ahí. Había uno de la que decía que era una visitante, como una cazadora espacial, que venía, no me acuerdo, a cazar los Thundercats por X razón. Hay varios Joe. por ahí. Sí, ella. Era hombre, sí. Se llama Safari Joe. Era como Kraven. No era el de Safari Joe, era otra. Era una que tenía un casco medio como de Robocop. Esa era una policía. Era una policía espacial. Ya, eso me acuerdo algo también. Que son tantos años que no lo he visto, pues no he visto volver los Thundercats por lo menos del 97. Así que uno se va fusionando los capítulos, pero se acuerda más que nada de los personajes. Así que eso es mi caso. Se llamaba Mandora. Ya. Mandora, y tenía un diseño muy, muy interesante, como de dominatrix con caballero medieval. Como el caballero. ¿Se acuerdan del jinete sable? Más o menos Sí. tenía como ese look. Ya, y a mí me gustaba uno que quizá a los jóvenes, a los que están viendo hoy en día una serie que se llama Invincible, So Hot Right Now, quizás les suene un poco esto. El capítulo que a mí me gusta era uno donde una criatura mamífero antropomorfo
recorría el universo buscando oponentes fuertes o más fuertes que él para luchar contra ellos. Y llegaba al tercer planeta y se enfrentaba a Leono. No, no era Battle Beast. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Battle Beast era como el abuelo de Leono, po. Es gigantesco. No, era como una hiena. Era una hiena y tenía un suche que era un bicharraco que tocaba un tambor y lo anunciaba. ¡Ay, llegó el gran no sé qué! Iba a pelear. Primero iba a pelear con Mumra porque asumía o parecía que Mumra era el ser más poderoso del tercer planeta. Iba y peleaba con Mumra y le sacaba la cresta a Mumra. Y Mumra le decía, no, yo en realidad no soy el más poderoso, es Leono. Anda a pelear con Leono. E iba a pelear con Leono. Y de nuevo le sacaba la cresta a Leono. Y Leono usaba la espada del augurio y llamaba a los demás. Me acuerdo que llegaban todos y le decía, eres tan debilucho que tienes que llamar a tus amigos para que te ayuden a derrotarme. Y Leono le decía, no los llamé para que me ayuden a derrotarte, los llamé para que vean cómo te voy a derrotar yo a ti. Y ahí el otro decía como, parece que está hablando en serio, mejor me voy invicto. Y se iba. Sí, está bueno. ¿No se acuerdan nada de eso? Sí me acuerdo, pero creo que la línea era diferente. Le decía, vengo para que te protejan a ti de mí, una cosa así. Claro, era algo así, pero era una muy buena línea. Cualquiera de las dos buena. Es buena. Sí. ¿Cómo se llamaría el tío? Bueno. Hay que tarea para la casa. Está el capítulo de los Berbils, también me acuerdo algo. Ahí me empiezo a acordar de eran como, yo cuando era chico pensaba que eran como una mezcla entre los Ewok y Artudito. Yo creo que va por ahí, no estáis tan lejos, la verdad. Sergio recién nombró a Yaga como un poco más así como Obi-Wan, así que yo creo que hay influencia Star Wars ahí. Sí, hay, claramente. Y también hay de Cast. De Cast. Nada que ver. De Cast. ¿Quién es Cast ahí? ¿El buitro? No, me equivoqué. No, de Cats, la obra de Broadway. Ya. Si se fijan en el diseño, es como bien glam, bien ochentero, es como sacado de esta serie. A mí eso me lo dijo mi señora y me arruinó los Thundercats. Sí. Bueno, Chitara parece como de estas chicas que hacían ejercicio en los 80 también, porque está ahí con ese tipo de vestimenta. Oigan, ¿se acuerdan que Mumra solía de repente invocar personajes que salían de como esa batea que tenía? Y yo hablé de Hachiman, el samurái, en algún momento, que no me acuerdo si llegaba así o no, pero también convocaba a una criatura que era derechamente el demonio. Era un macho cabrío con una guadaña y se hacía más grande mientras más miedo tenía la gente de él. Y cuando le empezaban a perder el miedo, se iba achicando. ¿No se acuerdan de ese? Sí, algo. Lo que me acuerdo el juguete. Morgror, algo así se llama. Ya, encima, el juguete me acuerdo más, no tanto del capítulo, pero me parece que había una lámina también en el álbum donde salía. No puedo encontrar el personaje ese que les dije. Bueno, como dijiste tú, queda para tarea para la casa. Así que, oye, creo que estuvo bien completo el de la serie. Obviamente siempre quedan cosas en el tintero, pero ahora viene, yo creo que varias cosas de lo que eran. Película nunca salió los Thundercats y dudo que salga yo a esta altura de la vida. Yo creo que podemos cerrar recordándole a todos nuestros radioescuchas sobre dónde, cuándo y cómo pueden adquirir nuestras publicaciones de Mitómano. Sí, ahí, bueno, yo les digo que por Busca Libre tienen la opción de encontrar todo lo que son nuestras últimas ediciones, así que para que les gusten las cosas relacionadas a superhéroes, a fantasía, cómics, incluso a narrativa, a todo lo de Mitómano y los estratos, también pueden ir a la página web, ¿no es cierto? mitomanotienda.cl, ahí también pueden adquirir copias, y también obviamente nos pueden contactar por inbox y ahí podemos coordinar la compra, el envío y todo eso. Así que lo importante es que se atrevan ahí a comprar y disfrutar de cómic y producción nacional. Que mucho de lo que hablamos en estos capítulos guardan relación también con tanto los superhéroes, pero también con otras sagas y otras cosas que somos fanáticos y hemos disfrutado durante los años. Así que eso, nos queda nada más que despedirnos, pues. Así esperar el siguiente capítulo con otro especial. Esperemos que le haya gustado, esperemos que hayamos cubierto lo más básico de lo que es cada saga, en este caso los Thundercats, y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, en Perilla Radio
perilla.cl, ingresan y todos los días martes a las 9 está el estreno y después nos pueden revisitar en Editorial Mitómano Comics por YouTube. Nos buscan por ahí y pueden encontrar los capítulos para que le den un like, para que comenten, para que nos sugieran temas, etcétera, etcétera. Así que les mando un abrazo y yo me despido. Saludos a los chiquillos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chau. Adiós.